invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Capítulo 5. Amén. Jeremías capítulo 5. Cuando lo tenga podemos decir un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo. Busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré tu ciudad. Oremos. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche. Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Te hemos alabado, te hemos exaltado, Señor Dios. Hoy queremos enamorarnos más de ti, Señor. Hoy queremos escuchar tu palabra, tu voz, Señor Dios, hablando a nuestros corazones, Señor. Padre amado, porque nos amas con amor eterno, Señor Dios. Por eso nos disciplinas, por eso nos hablas, Señor Dios, y nos corriges. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor Dios, a ser confrontados con tu palabra, Señor Dios, pero sentir deleite, Padre amado, como decía el salmista, Señor, que tu palabra es más dulce que la miel que destila del panal. Hoy venimos a decirte, Señor Dios, te amamos, Señor Dios, te exaltamos, Padre amado, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo lo que somos, Señor Dios, hemos venido a alabarte. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, que sea solo Él, Padre amado, instruyéndonos, Señor, redarguyéndonos, Padre amado, que sea Él, Señor, trayendo el consuelo, Padre amado, de tu palabra a nuestros corazones. Quita toda sabiduría humana, Señor Dios, porque es necia delante de tu presencia. Por eso hoy venimos, Señor, a escuchar tu consejo, a escuchar tu palabra. Danos sabiduría, Señor Dios, para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo. Busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Esta profecía vino a través, o fue la persona que el Señor utilizó para decirle al pueblo de Israel, fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías se encontraba en la ciudad de Jerusalén y el Señor empezaba a mostrarle al pueblo de Israel lo que venía en contra de ellos por causa de su pecado, por causa de haberse alejado del Señor, de sus leyes y de sus mandamientos. El profeta en este momento está diciendo, corran, busquen a alguien que sea justo y honrado en medio de la ciudad. Búsquenlo arriba, abajo, en todo lugar. Búsquenlo en las calles. Pero realmente en el pueblo de Israel no se halló ni un solo justo, ni un solo honrado. Pero, ¿qué trae eso para nuestras vidas en la noche de hoy? Cuando vemos un relato como esto, podemos transportarnos hacia el tiempo de Israel y decimos, oh, qué pueblo tan terco, qué pueblo tan rebelde. El Señor le está hablando que viene destrucción y que está buscando personas que se arrepientan. Sin embargo, este pueblo sigue hacia adelante. ¿Qué trae eso a nuestras vidas? ¿O qué pregunta debemos hacernos en nuestros corazones? Si realmente nuestro corazón y lo que nosotros hacemos es justo y es honrado. Podemos estar en las calles y decir, ahí viene un hombre que es justo y honrado. Podemos decir en este lugar, porque podemos ponerlo como la ciudad de Jerusalén, como la congregación donde estamos, puede haber un justo y un honrado en este lugar. Puede haber un justo y un honrado de corazón. Porque si no hay justicia en nuestros corazones, si no hay honradez en la práctica de esa justicia, viene la destrucción. Pero ¿cómo vamos a ser destruidos? ¿Cómo vendrá la destrucción? Es lo que el texto nos va a seguir diciendo y nos va a clarificar. Porque cuando nosotros, iglesia, no obedecemos, cuando nosotros realmente no hemos sido justificados y lo que hacemos no viene de parte del Señor, iglesia, lo que viene para nuestra vida es destrucción. Porque la paga del pecado es muerte. Hay destrucción cuando nosotros no obedecemos
las leyes de Dios y sus mandamientos, cuando le hemos dado la espalda. El pueblo de Israel, todo lo que se ha escrito de él, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sirve para cada uno de nosotros para que no lo volvamos o no lo hagamos de esa misma manera. Para eso están ahí, para ejemplo. Por eso debemos leer las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo, porque en todo se encuentra el Evangelio, la promesa de Dios para nuestras vidas. Cuando habla de una persona justa y honrada, ¿por qué hace mención de estos dos atributos o virtudes? Justo porque cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor y ponemos nuestra fe en la cruz de Cristo, en lo que hizo Jesús, Cristo Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario, tú y yo somos ¿qué? Justificados. Todos nuestros pecados son perdonados. Ahora tú dirás, pero al pueblo de Israel todavía Cristo no había venido aquí en la tierra. ¿Cómo el Señor podía encontrar un justo? El Señor dice que por la fe el justo vivirá. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Aunque la ley fue dada, la ley no fue dada para salvación, sino para mostrar ¿qué? El pecado al pueblo. Pero nunca la ley había quitado que la salvación y la confianza de salvación estaba en Dios mismo. Solo en Dios estaba la salvación. Por eso cuando el Señor dice justo, está hablando de aquellos que habían creído a Dios, le creían a Dios en todo lo que el Señor había hablado y había dicho a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Por eso tú y yo somos justificados. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Pero viene unida a la honradez. La honradez tiene que ver la manera como yo actúo. ¿A través de qué? De esa justicia que ha sido conferida a mi vida. Entonces, ¿qué tiene que ver la honradez? La honradez significa, si lo buscas en el diccionario, significa el ánimo o la rectitud del ánimo de mi vida, de mis intenciones, de mis motivaciones, pero también la integridad en obrarlo. Entonces no nos podemos quedar con que hemos sido justificados solamente, que el ánimo y las intenciones, que nuestro corazón ha sido ¿qué? Circuncidado. No podemos quedarnos ahí, sino que en la manera que obramos tiene que ser como íntegra. Por eso el Señor está diciendo, estoy buscando, así sea uno solo, que sea como justo y honrado. La pregunta que te debes hacer en tu corazón, ¿realmente te consideras una persona justa y honrada? Hoy la iglesia se considera justa. La iglesia en general se considera como justa. Por eso actúa como actúa. Por eso hace las cosas que hace, porque se considera que son ¿qué? Justificados, que son justos. Pero miremos sus obras, ¿realmente son honradas? ¿Realmente son honradas? Donde sus líderes ostentan tantos bienes, donde sacan la palabra fuera de contexto, no son honrados, iglesia. Porque si predicaran la palabra como es, no pudieran sostener esas iglesias que tienen. Pero miramos la iglesia solamente como una entidad, como una organización, no la vemos como el Señor la ve, como el cuerpo de Cristo, como un organismo que es vivo, que le duele todo el cuerpo cuando alguien peca, cuando alguien falla, y entramos a corregir. Pero, ¿por qué no lo hace la iglesia? ¿Por qué la iglesia que dice ser el Señor no lo hace? ¿Por qué muchos de los que estamos aquí sentados no actuamos de manera honrada? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos quedamos solamente en la justificación? Señor, perdonó todos mis pecados, ya no los recuerda jamás. Sí, pero tenemos que obrar de manera íntegra, consecuente a esa justificación. Porque el pueblo de Israel en ese momento se consideraba como el pueblo de Dios.
Más adelante nos vamos a dar cuenta que los profetas decían, no nos va a sobrevenir ninguna destrucción. Y es lo que estamos pensando nosotros cuando seguimos pecando, cuando seguimos actuando de manera deshonrada, que deshonra el nombre del Señor. Todo lo que hacemos debe llevar honra al nombre del Señor. Porque debe haber justicia en nuestra vida, pero también debe haber y actuar de manera honrada. Pero aun cuando están bajo juramento diciendo, tan cierto como que el Señor vive, todos siguen mintiendo. Esta expresión, una expresión, podemos llamarla el lenguaje que se manejaba cristiano o del Señor en ese instante. Cuando alguien decía, de cierto que el Señor vive, no está hablando de cualquier Dios, está hablando del Dios de Israel, el Dios de los ejércitos celestiales. No se estaba hablando de cualquier dioses, aunque ellos en ese instante también estaban adorando otros dioses. Pero ahí se está refiriendo a personas que conocían la palabra de Dios, conocían al Dios que los había sacado ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Hoy lo podemos traducir y podemos pensar, varón, prosperado en victoria, Dios te bendiga. Pero realmente, iglesia, lo que está diciendo ahí el Señor es que se estaban ¿cómo? Mintiendo los unos a los otros. No basta con el lenguaje. No basta con el título que podamos llegar a tener. En otros mensajes el Señor decía que tenemos que actuar de manera cuidadosa, de manera minuciosa, con gran cuidado. El Señor aquí está diciendo lo mismo. Oye, dicen, pero aun cuando están bajo juramento, aun cuando están bajo mi pacto, aun cuando están bajo mi ley, aun cuando dicen ser del pueblo de Dios, somos israelitas. Habían profetas en medio de ellos. No basta solo, iglesia, con venir a una iglesia que se esfuerza por predicar una sana doctrina, que se esfuerza por predicar la palabra como está allí. No basta solamente con decir que vamos a una iglesia donde no se pacta, donde no se anda pidiendo dinero para honrar a los pastores. Es absurdo. Donde tienen ustedes que llenarnos a nosotros de bienes y de lujos. No basta solo eso. Porque muchos de nosotros podemos estar mintiéndonos los unos a los otros. Cuando tengo reservas con mi hermano. Cuando lo veo pecando y no le exhorto. Porque el Señor está buscando personas que justas y honradas. No solamente quedarnos con el título. No solamente quedarnos con lo que hablamos y decimos, somos cristianos. ¿Dónde están tus obras? Muéstrame la integridad como tú actúas. Solo por los frutos, podemos conocernos. Pero no nos podemos quedar solamente con expresiones que muestran que Dios es nuestro Dios, pero que en lo absoluto lo estamos realmente exaltando a Él. Versículo 5. Señor, ¿tú estás buscando la honradez? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Señor, tú estás buscando la honradez. Quiero que entiendas esto, porque tú dices, bueno, pero ¿por qué aquí solamente viene honradez? Porque se supone, el Señor espera que si te ha justificado, tu fruto sea como la honradez. Eso es algo que tiene que estar en ti. El ánimo, la disposición recta de aplicar la palabra, pero de aplicarla de manera íntegra en todo lo que haces. En la calle, en tu casa, en el trabajo, en el estudio, cuando estás con tus amigos, en Navidad, 31 de diciembre. Porque es que se nos olvida que no son fechas tradicionales, pero nosotros no hemos dejado de ser cristianos. Entonces llegamos justificados a esas reuniones. No, yo no participo porque yo he sido justificado. Pero ¿qué es lo que el Señor está buscando, iglesia? Solamente que tú te consideres que eres justificado, que te consideres ser cristiano.
a que tú honres el nombre del Señor en la manera como tú actúas en medio de cada situación, de manera íntegra, y que el nombre del Señor sea exaltado, porque el Señor lo que está buscando son hombres ¿qué? Honrados, honradez. Esta honradez no solamente es cuando yo digo, yo ya no robo, me dan un vuelto de más y ya yo no me lo cojo. Eso no es solo honradez. La honradez tiene que ver con la aplicación de la palabra en toda mi vida. No solamente en lo que yo considero que es bueno o malo, sino lo que considera el Señor en su palabra. Porque muchos de nosotros, aunque nuestro pecado no sea el robar, le es fácil. Yo siempre he sido honrado en esa parte. Muchos de nosotros no nos quedan diciendo mentiras. Para mí es fácil no mentir, porque yo no vengo de esa vida. Tenemos que examinarnos. Por eso el Señor dice, corre. El original dice, informaos. En la Reina Valera dice, informaos. Examinemos y realmente tengamos un informe de nuestros corazones. Realmente nuestro corazón realmente ha sido justificado y muestra honradez en todo lo que hace. Porque lo que el Señor busca, según las Escrituras y lo que está diciendo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Señor, tú estás buscando la honradez en todo lo que hacemos. Que el nombre del Señor sea exaltado y no blasfemado por los gentiles por causa nuestra. Podemos ir a nuestra casa, pueden decir todos nuestros vecinos que realmente honramos el nombre del Señor. Porque aquí nos podemos ver bonitos. Aquí el título de Iglesia Cristiana santifica desde que entramos por ahí por la puerta. La Iglesia Católica santifica desde que entra en la puerta y no se hace ni un solo sonido. Santifica. La estructura, el nombre, santifica a cualquiera. El problema es lo que sucede allá. Por eso el Señor dice, corran, busquen, infórmense. ¿Qué hombre honrado y justo encuentran en las calles? Encuentran en la ciudad, en estrato arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Podemos decirlo en este lugar, pero eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros. Porque si el Señor busca la honradez, te voy a decir cómo te va a formar. Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Lo has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Es que entendemos de Dios que Dios es amor, ¿verdad? Eso lo dicen las Escrituras. Dios es amor y nos ha amado con un amor inagotable, nos ha amado primero. Eso es verdad, eso es cierto. Por eso tú y yo somos, ¿qué? Justificados. Pero cuando el Señor dice que busca honradez, muestra la otra parte de lo que es Dios, fuego consumidor. Porque el que no obra de manera íntegra va a ser expuesto ¿a qué? A fuego eterno. Entonces por eso el Señor, como nos ha adoptado como sus hijos, dice que nos golpea. La palabra aquí golpea, está hablando de azote, disciplina. Nos golpea, pero dice que el pueblo no prestó atención. Y es lo que el Señor hoy nos va a venir a decir. Todo lo que el Señor nos dice en este lugar, ¿cuánto de nosotros no le hemos prestado atención? Lo hemos echado en un saco roto. Y este año, iglesia, es el año donde tú y yo debemos mostrar la santidad de nuestro Dios. No solamente con el nombre. Cuando el Señor nos habla como nos habla, cuando el Señor nos está diciendo, esto es lo que dice las Escrituras, esto es lo que tú debes demostrar, es porque nosotros debemos obrar de manera íntegra, de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Pero el problema está que no nos gusta que nos estén golpeando, no nos gusta que nos estén disciplinando. Cuando nosotros venimos a este lugar, tenemos que venir con toda nuestra atención, no solamente a creernos que somos cristianos, sino también a que los demás vean que yo soy un cristiano. Ese es el punto. Por eso cuando llamamos la atención,
No es porque a nosotros nos guste. No es porque tu hermano te la tiene montada. Ese hermano, todo lo que yo hago me la tiene pero velada. No, es Dios obrando a través de tu hermano. Jeremías realmente fue un profeta tremendo porque todo lo que dijo lo cumplió, él lo vivió. Él vivió el momento en que el pueblo fue llevado, fue destruido. Todo lo vio. Sus profecías las alcanzó a ver cumplidas. Si lo ponemos de este punto, muchos podemos estar pensando, pero es que a toda hora nos andan diciendo que viene mal. A todas horas nos andan diciendo cuando yo hago algo, mi consecuencia va a ser el mal. Es que te estamos diciendo no de acuerdo a nosotros, sino que el Señor está diciendo que como no eres justo y honrado en tu manera de obrar, lo que viene para ti es destrucción, no es una maldición. No es que queramos maldecirte. No es que tu hermano esté diciendo que tú eres menor que él. Que se quiera hacer mayor, tiene que hacerse como el menor, tiene que servir. No podemos servir a nuestra manera. Pero que tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos viene diciendo. No venimos a sentarnos solamente. No venimos a ver si Santa Marta o cualquier otra ciudad. Allá está Juan y Jorge. No. Somos un solo cuerpo. Hay muchas funciones. Pero ¿qué vamos a mostrar allá si los que estamos aquí somos unos, dice la palabra de Dios, son un terco de caras duras como piedra y rehusaron a arrepentirse? ¿Cómo? ¿Cómo? Seguimos con la terquedad. Seguimos haciendo lo que nos parece. Aquí no se les oculta la Biblia como hizo la Iglesia Católica durante mucho tiempo. A los nuevos se les regala Biblia. Porque no es lo que nosotros digamos acá. No es lo que Pepito Pérez está enseñando. Es lo que dicen las Escrituras. Tú tienes que prestar atención. Porque no estamos jugando a ser cristianos. El pueblo de Israel pensó que la hizo porque el Señor lo sacó ¿de dónde? De Egipto, con despliegue de poder, con mano poderosa, abrió el mar, trajo plagas. Mejor dicho, el Señor acabó a Egipto para sacar un pueblo esclavo que no tenía manera de salir de ese pueblo. Sí, el Señor nos ha justificado. No podíamos dejar el pecado, nos controlaba el pecado. El creer en la cruz del Calvario, el que todos nuestros pecados fueron puestos en la cruz del Calvario nos justifica, nos hace vivir una vida realmente placentera. Pero no nos podemos quedar allí. El pueblo se había torcido, el pueblo se había desbocado a la idolatría. El Señor nos viene hablando de tantos ídolos que hemos venido teniendo y que hemos venido adorando. Porque ahora podemos decir, yo nunca he adorado eso. Veníamos adorándolo porque el Señor nos lo viene mostrando. Pero el Señor lo que nos está diciendo hoy es que no va a suceder nada si tú y yo no empezamos a prestar atención a la amonestación de Dios a nuestras vidas. Si seguimos con caras duras como piedra, si seguimos de terco en nuestros pecados, iglesia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor a través de Jeremías. Nos rehusamos a arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Entonces dije, ¿pero qué podemos esperar de los pobres? Son unos ignorantes. No conocen los caminos del Señor, ni entienden las leyes divinas. Algo que puede sonar duro es como el Señor le está diciendo, ¿qué podemos esperar a nosotros de los pobres? Y es que no es una pregunta como si el Señor estuviera diciendo, es que no son capaces de realmente prestar atención, a aceptar y arrepentirse. Lo que está diciendo es, les di la oportunidad y se rehusaron a obedecerme. De manera deliberada, los pobres estaban mostrando ¿qué? Orgullo. Esa ignorancia que está hablando ahí no es una ignorancia que viene por no conocer a Dios. Viene por decir, conozco a Dios, pero no me interesa. Sé que eso es lo que dicen las Escrituras,
pero yo no lo voy a hacer. Por eso el Señor dice, ¿qué podemos esperar de los pobres? ¿Qué podemos esperar de aquellos que se dicen, sí, eso lo dice, pero yo no lo voy a estudiar, yo no lo voy a leer, yo no voy a orar al Padre para que me diga a mí? Yo no creo que eso esté bien, yo no creo que sea correcto. ¿Qué podemos esperar? Si seguimos diciendo entre nosotros mismos que somos pobres. Yo no tengo la capacidad de entender eso. Es que no es que no la tengas, es que te has rehusado, te has negado a entenderla. Así que iré y hablaré a sus líderes. Sin duda, ellos conocen los caminos del Señor y entienden las leyes de Dios. Pero los líderes también, como un solo hombre, se habían liberado del yugo de Dios y roto las cadenas. El profeta dice, sin duda alguna, iré a sus líderes. En este punto, quiero que entiendas que no solamente el Señor está hablando de los líderes de la iglesia o del pueblo de Dios, está hablando de los sacerdotes, está hablando de aquellos que dirigían la congregación. Pero ponlo en términos para que lo comprenda lo que el Señor nos quiere decir hoy. Cada uno de nosotros somos sacerdotes en nuestras casas. Y se esperaría de ellos, porque es lo que el Señor está diciendo, sin duda alguna, que ellos sí conocieran a Dios. Es a los que Dios le ha dado autoridad. Son las cabezas de las casas y son los primeros que están haciendo lo que mejor les parece. Se han librado del yugo del Señor. Cuando el yugo del Señor, según el Señor dice del mismo que su carga es ligera y su yugo es suave o fácil. No está diciendo que no hay yugo, hay un yugo. Pero es mucho mejor, porque no trae destrucción a tu vida, trae bienestar a tu vida, trae consecuencias que son eternas. Pero los líderes, por eso estoy diciendo, sin duda alguna se espera que ellos sí lo entiendan. Eran los que estudiaban las Escrituras, eran los escribas, eran los maestros de la ley. Se espera que cada uno de nosotros, cada sacerdote de su casa, haga lo que tiene que hacer. Se espera que haya honradez en todo lo que hace. Versículo 6. Entonces ahora un león de la selva los atacará. Un lobo del desierto se les echará encima. Un leopardo se echará cerca de sus ciudades y hará trizas a quien se atreva a salir. Pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados. Esto puede sonar cruel, pero el juicio de Dios en este momento se muestra de manera cruel, sin compasión. Estos tres animales, ellos no venían a verle la cara a la presa. Ellos despedazan la presa y se la comen. Ese era el juicio del que el Señor les estaba hablando, de que no quería destruirlos, pero se encontraba personas justas y honradas. Muchos de nosotros no nos gusta vivir las consecuencias de nuestros propios actos. Pecamos y pensamos que, ¿por qué a mí me tiene que venir esta situación? ¿Por qué a mí me tiene que venir esta escasez? ¿Por qué a mí me tiene que venir? Oye, sé consecuente, no has prestado atención al llamado de alerta. Mira, cuidado, mira, no camines, mira, no lo hagas por allá. Mejor mira lo que dice el Señor, pero nosotros seguimos ¿de qué? De terco, hacemos nuestra cara dura y nos rehusamos a arrepentirnos del camino que llevamos. Pero claramente viene una destrucción. Aquí está siendo símbolo el Señor del ejército invasor que iba a venir sobre la ciudad de Jerusalén. Estos leones, leopardos, eran los ejércitos babilónicos que venían a atacar y a llevarse cautivo a la ciudad de Jerusalén. Los iba a despedazar y se los iba a llevar. Y se los iba a comer porque no iban a existir más en esa región. Sin embargo, pensamos que el juicio de Dios es un juicio solamente somero, es un juicio cruel, porque Dios es justo y Él se actúa de manera íntegra, de acuerdo a
a nuestros actos. Versículo 7. ¿Cómo puedo perdonarte? Pues aún tus hijos se han alejado de mí. Ellos juraron por dioses que son Dios. Ellos juraron por dioses que no son dioses en absoluto. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho. Pero su manera de darme las gracias fue cometer adulterio y hacer filas en los prostíbulos. Son vigorosos sementales, bien alimentados, cada uno relinchando por la mujer de su prójimo. La palabra adulterio, que se hace referencia ahí, aunque muchas veces la palabra, y la gran mayoría la hace referencia a la idolatría y a convenios políticos, acercamientos políticos de manera indebida, está hablando de manera textual porque el pueblo se estaba prostituyendo, los hombres, las cabezas, los líderes, con las mujeres prostitutas y aún con las mujeres de otros hombres. El pueblo se había pervertido. ¿Pero qué quiere decir eso? Nosotros no andamos en prostíbulos. Nosotros somos fieles. ¿Qué representa eso para nuestras vidas? El Señor nos viene hablando de la idolatría y la tolerancia. ¿Cuántos hemos derribado realmente ese ídolo? Porque la idolatría representa adulterio en nuestras vidas de parte de Dios. Nosotros somos la novia del Señor. Somos la novia del Señor. Somos la novia del Señor. Estamos comprometidos con Él. Esperamos su venida. ¿Qué hacemos prostituyéndonos? ¿Por qué seguimos de terco en practicar la prostitución con otros ídolos? ¿Por qué seguimos de terco pensando que la que yo estoy pensando es mucho mejor que la del Señor cuando los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros? No hay duda alguna. ¿Para qué me voy a poner yo a pensar? ¿De qué me vale ser Sócrates para la humanidad si me perdí? ¿De qué me sirven frases muy elocuentes si la sabiduría de Dios no está en mi vida? ¿De qué sirve? Pero seguimos pensando, iglesia, que somos importantes y que podemos hacer lo que nos venga para hacer. Prostituirse es dedicar mucho tiempo a otras cosas que no honran el nombre del Señor. Deja ese trabajo, que ese trabajo no honra el nombre del Señor, pero ahí están. Disciplina a tu hijo como debes de hacerlo. Señor, este año, quiero que lo comprendas, porque es que el problema está, porque es muy claro cuando dice, pues aún tus hijos se han alejado de mí. Si yo como cabeza y líder que soy, no hago lo que Dios espera de mí, ¿qué puedo esperar de nuestros hijos? Porque tú puedes ganar el mundo entero, pero algún día te vas a morir. ¿Algún día nos vamos a morir o no? ¿De qué sirve? ¿Qué te vas a llevar? Mi madre que murió no me dejó nada de bienes. No me pudo dar una carrera universitaria, pero me dejó lo mejor, el temor al Señor. ¿Qué es lo que tú le vas a dejar a tus hijos? Por eso el Señor dice, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo perdonarte? ¿Cómo puedo perdonarlo? Si la generación que viene, si los que se están acercando a nuestro lado, no miren como tus hijos, los que están a nuestro lado, que van a seguir, se están perdiendo. Yo quiero que lo comprendas. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Por eso es importante lo que el Señor está diciendo aquí. Y está mostrando el pecado del pueblo. Andaban prostituyéndose, andaban en adulterio. ¿Cómo puede el Señor perdonarnos si nosotros no hemos hecho lo que nos toca hacer? Tú no puedes decir que yo no sé. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué puedo esperar yo de esos pobres? Tú no eres llamado a ser un pobre. Cuando hablo esto no estoy hablando de riquezas o de dinero. Tú no eres llamado a ser un pobre espiritualmente de la palabra. Dios te ha dado la palabra y te da algo que también quiero que lo comprendas.
si realmente lo tienes, al Espíritu Santo de Dios, que fue el que la inspiró. Entonces tú no puedes decir que no entiendes. Tú tienes que decir entiendo y lo voy a hacer. Aunque mi mente finita no lo entienda. Porque el Señor, sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Su sabiduría sobrepasa la nuestra. Si el Señor dice que es de esta manera, hazlo de esa manera y camina en ello. No le busques más. Porque lo que está en juego son las generaciones que vienen. ¿Por qué crees tú que está la iglesia como está, de pervertida? No podemos decir eso, no podemos juzgar, no podemos criticar. Por eso está así. Porque empezamos a pensar de que somos muy buenos y que hemos sido justificados. Podemos llegar a pensar, somos el pueblo de Dios. ¿Quién nos puede quitar la salvación? Los que vienen detrás de nosotros. Yo puedo salir de este lugar y mañana me pueden estar o pasado enterrando. Yo no sé si voy a amanecer en la noche de hoy. Pero lo que yo haya hecho conmigo, lo que yo haya hecho con ustedes, es lo que realmente importa cuando esté delante del trono del Señor. Es lo único que me va a importar. El Señor no me va a preguntar más nada. ¿Cómo entonces el Señor dice, cómo puedo perdonarlos? ¿Cómo puedo perdonar todo lo que están haciendo? ¿Cómo puedo perdonar su terquedad? ¿Cómo puedo perdonar que se rehúsen a arrepentirse? ¿Cómo puedo perdonarles que la generación que viene no se está levantando como el Señor dice que se tienen que levantar? Tu hijo predica la palabra de Dios. Tu hijo es luz en medio de las tinieblas. Le estás enseñando las Escrituras. Lo estás conduciendo a Cristo. El Señor ya nos habló acerca de eso el año pasado. Pero este año lo va a poner en práctica el Señor. Cuando veas a tu hijo destruido, cuando veas tu familia destruida, cuando veas todo destruido, no te quejes. Señor, ¿qué hice? ¿Cómo puedo perdonarte? ¿Cómo puedo hacerlo? Mira lo que dice el versículo 9. ¿No habría de castigarlos por esto? Dice el Señor, ¿no habría de vengarme contra semejante nación? Vayan por las hileras de los viñedos y destruyan las vides, pero dejen algunas con vida. Arranquen los sarmientos de las vides, aunque esta gente no pertenece al Señor. Los pueblos de Israel y Judá están llenos de traición contra mí, dice el Señor. Mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no nos molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros. No habrá guerra ni hambre. Todos los profetas de Dios son pura palabrería. En realidad no hablan de parte de Él. Que caigan sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. Es tremendo lo que el pueblo, el Señor mostrándole lo que venía, la manera como responden. Pero el Señor dice, ¿no debería yo castigarlos por eso? ¿No debería vengarme contra esta nación que lo que ha hecho es deshonrar mi nombre? Es que el problema está allí, iglesia. ¿Realmente estamos honrando el nombre del Señor o lo estamos deshonrando? Es algo que te tienes que preguntar. Porque cuando, voy a decir algo que normalmente en las prédicas no lo decimos, pero cuando es expulsado alguien de la iglesia, muchos decimos, ay, pobrecito, ¿y ahora? La mayoría de las iglesias que practican el pecado y que todo el mundo está calladito es porque, ¿cómo va a pecar en el mundo? Mejor que peque ¿dónde? Aquí adentro, porque lo tenemos controlado. Mentira. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo puedo perdonarle? ¿Cómo no voy a vengarme? Si Dios es justo. Tú y yo podemos obrar como querramos. Hay solo dos caminos. O eres honrado delante del Señor o eres un deshonrado. Que deshonra todo lo que haces en el nombre del Señor. Por eso si tu pecado lo quieres seguir permaneciendo, no digas que eres cristiano. Porque de seguro va a venir la destrucción sobre tu vida. De seguro que en este lugar vas a ser expuesto. Porque eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Yo no sé si estoy mal.
Todos los profetas de Dios son pura palabrería. A veces pensamos que a nosotros no nos va a tocar lo que el Señor nos está diciendo. Y puede sonar palabrerías. Puede sonar que se nos haya olvidado lo que el Señor dijo el año pasado. No se nos ha olvidado. Nuestra función como líderes no es olvidar lo que el Señor ha hecho. Nosotros hacemos memoria de lo que el Señor ha hecho. Por eso el Señor le dice, dile a tus hijos de tus hijos lo que yo hice a ustedes cuando los saqué de la tierra de Egipto. Por eso ellos conocían lo que había pasado en Egipto. Yo le diré a mi hijo lo que Dios hizo en mi vida. Y ustedes tienen que hacerlo también. Tienen que impartir los juicios de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Pero no piensen que en este lugar o que cada uno de nosotros nos vamos a quedar callados. Tenemos que honrar el nombre del Señor. Tenemos que levantarnos como luz en medio de las tinieblas. Tenemos que predicar el Evangelio en todo momento, a tiempo y aún fuera de tiempo, porque no son palabrerías. Lo que el Señor dijo a través de su profeta no son palabrerías. Lo que dijo el Señor cuando vino a esta tierra no son palabrerías. Lo que dijo Pablo no son palabrerías, porque no lo dijo bajo su propia mentalidad o su propia sabiduría, lo dijo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que dijo Pedro no fue palabrería. Este mundo se va a acabar, este mundo va a pasar por fuego. Lo que dijo Pedro no es palabrería. Lo que vio Juan en el Apocalipsis no es palabrería, se va a cumplir. Si estos hombres lo que dijeron se cumplió, se va a cumplir también lo que nos espera por cumplir, por las profecías que están por cumplirse, porque no son palabrerías. Versículo 14. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. Oh Israel, traeré una nación lejana contra ti, dice el Señor. Es una nación poderosa, una nación antigua, un pueblo cuyo idioma desconoces, cuya forma de hablar no entiendes. Sus armas son mortíferas, sus guerreros poderosos. Devorarán la comida de tu cosecha, devorarán a tus hijos e hijas, devorarán tus rebaños y manadas, devorarán tus uvas y tus higueras, y destruirán tus ciudades fortificadas que consideras tan seguras. Es tremendo el juicio de Dios sobre esta nación. Devorarán sus hijas, sus viñedos, sus ciudades serán destruidas. Eso es lo que viene por causa de la terquedad y por permanecer en el pecado y permanecer en la condición mental que el pueblo se mantuvo. Pensó que los profetas estaban molestando. Si te hemos molestado, te voy a decir algo, te seguiremos molestando. De nuestra boca saldrán llamas. Cuando salen llamas, no es que aquí ahora vamos a hacer eventos de circo. Porque la palabra de Dios es un fuego que consume. Es un fuego. Dios, cuando Dios dice que Él es fuego consumidor, la palabra en 1 de Juan dice que la palabra ya existía, la palabra era Dios. Cristo es la palabra, es el fuego que sale a través de sus profetas y consume. Iglesia, consume. Consume, iglesia. No pienses, iglesia, que son palabrería. No pienses que solamente es para molestarte. Es para corregirte, porque debemos andar de manera correcta, recta. No solo de intenciones, sino en nuestra manera de obrar. Tiene que ser íntegra. Porque el nombre que nosotros tenemos no es cualquier nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Nosotros decimos seguir a Cristo. Él venció y nos ha hecho más que vencedores. No para andar pecando. No para andar creyendo que esto es sobrenatural. Sí, es sobrenatural para los que viven a través del Espíritu Santo de Dios, a través del Espíritu. Es sobrenatural. Que no nos controle el pecado es algo sobrenatural, pero tiene que darse el fruto del Espíritu Santo. No nos podemos quedar con que no pecamos. Tenemos que dar fruto y ese fruto debe ser el fruto del Espíritu Santo. No nos podemos quedar solamente con la justificación. Tenemos que avanzar en mostrar la honradez, lo que el Señor ha hecho. Porque lo que viene para nuestra vida no es algo que el Señor quiera, es consecuencia de nuestros actos. Quiero que lo comprendas, porque mañana no vas a decir, Señor, ¿y por qué me pasó esto?
Son las consecuencias de tu pecado. Cuando estés delante del trono blanco para condenación, ¿yo qué hago aquí? Hay algo tremendo que el Señor dice que en ese momento muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. No hay queja. No hay arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo no va a estar en ese lugar. Va a haber la excusa de querer salir de ese lugar. Señor, yo hice esto. Señor, yo hice lo otro. El Señor va a decir algo tremendo, no los conozco. Malditos hacedores de maldad. No nos equivoquemos con el Dios que adoramos. No nos podemos equivocar. Dios es amor. Y si estamos sentados en este lugar solamente es por su amor y misericordia. Pero no nos podemos equivocar. No puede haber equivocación. No podemos seguir haciendo lo que queremos hacer. Porque lo que viene es destrucción para nuestras vidas, como sigamos actuando de la manera como actuamos. Versículo 18, para concluir. Sin embargo, aún en esos días no te eliminaré por completo. Ahora misericordia, dice el Señor. Y cuando tu pueblo pregunte, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos hizo todo esto? Debes contestar, ustedes lo rechazaron y se entregaron a dioses extranjeros en su propia tierra. Ahora servirán a extranjeros en una tierra que a ustedes no le pertenece. Si tú no obedeces, de seguro que vas a venir a este lugar a preguntar por qué Dios. Quiero que entiendas que no es del diablo. Porque todas las culpas se las queremos echar al diablo. Sí, el diablo es el acusador. Está atento. Él es el tentador. Pero tú tomas la decisión. Señor, si esto fuera así, cuando la serpiente le habló a Eva y Eva pecó y hizo pecar a Adán, el Señor hubiera maldecido ¿a quién? A la serpiente. Y hubiera dejado a Eva ¿qué? Sana. Y a Adán sano. Todos dos sufrieron también consecuencias. Porque tomaron ¿qué? La decisión. No digas después delante del Señor, Señor, porque me ha acontecido esto. Tú tomaste tu decisión. Tú la tomaste solo. Cuando te enfrentas a la palabra y dices, no puede ser así, no lo voy a hacer así. Te estás enfrentando a la palabra de Dios. Te estás rebelando en contra del Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Aquel que va a condenar o va a juzgar a todo ser viviente por su palabra, no por lo que pensar, sino por su palabra. Así que aplícala a tu vida. Corrige lo que tengas que corregir. Obra de manera honrada. No podemos seguir orando de la manera como a nosotros nos parece, sino como las Escrituras nos dicen. Amén. Cerremos nuestros ojos, iglesia, y vamos a orar. Sé que el Señor nos viene hablando y nos viene insistiendo en la santidad, pero es necesario, iglesia, porque sin santidad nadie le va a ver. Por eso es necesario que hoy doblemos nuestros corazones, humillemos nuestros corazones delante del Señor y que reconozcamos que necesitamos de Él, que nada bueno brota de nosotros, pero el Espíritu Santo que Él ha derramado en la iglesia hace que nosotros podamos hacer cosas que honren el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo no vino a traer deshonra al nombre del Señor, sino a dar honra al nombre del Señor. Por eso debemos levantarnos como una iglesia poderosa en Cristo Jesús, que no se detiene, que las puertas del Hades no la van a detener, pero la única manera que no las detiene en las puertas del Hades es cuando tú y yo pertenecemos en la palabra que es Cristo Jesús. Por eso es necesario que tú y yo no hagamos oraciones que no vayamos a cumplir, que no hagamos votos que no vamos a cumplir, porque el Señor dice que si hacemos votos debemos correr ante su presencia a cumplirlo. Pero es necesario que entiendas que es tu alma la que está en juego, es tu vida, tus hijos, tu familia, tu alrededor que está en juego. Va a venir condenación, va a venir destrucción, y el Señor hoy nos está advirtiendo: quita tu cara de piedra, quita la terquedad de tu corazón, porque el Señor no desea el mal para nosotros, desea el bienestar, pero tú y yo debemos tomar una decisión en la noche de hoy. Debemos de tomar la iglesia, porque el Señor
va a seguir haciendo lo que va a hacer, pero cuando venga lo que viene, que lo que el Señor ha dicho que venga, no te puedes quejar delante de Él. Cómo el Señor irá a perdonarte, cómo no irá a tomar venganza de la decisión y de los actos que estás haciendo. Te damos gracias, Jesús, en esta noche y te bendecimos tu nombre. Tú eres santo y Señor, Dios poderoso. Señor, realmente tú, Señor Dios, eres el que nos disciplina y hoy prestamos atención, mi Rey. Hoy no queremos, Señor Dios, estar desatentos, Señor, a tu voz y a lo que tú nos has dicho hoy. Que cada palabra, que este año, Señor Dios, cada mensaje lo pongamos en práctica, que tengamos temor, Señor Dios, que lo aceptemos en nuestros corazones como cristianos maduros que debemos ser delante de tu presencia, Padre amado, y que lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.